Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas y cómo han terminado de resolver su fase de trabajo en equipo? Para nosotras es un placer poder compartir con ustedes después de este proceso porque siempre es un rollo, ¿no? Y bueno, y les cuesta mucho y nos escriben y nos dicen, pero ¿cuántos somos? Pero cinco, pero tres, pero dos, pero con el paso del tiempo hemos ido simplificando el proceso, pero fundamentalmente evaluamos como algo positivo que ustedes se puedan entrelazar en redes, ¿no? Porque al final la defensa de los derechos humanos de las mujeres siempre pasa por una construcción de mayor conocimiento a partir de otras experiencias y sobre todo aquellas experiencias de personas que están resolviendo los mismos problemas que nosotros tenemos o que ustedes tienen en afrontar, defender, trabajar en derechos de las mujeres y que muchas veces en el pequeño espacio donde nos desarrollamos, incluso en el gran espacio donde nos desarrollamos, no logramos buscar o conseguir una solución que refleje mejor el esfuerzo que estamos haciendo para garantizar los derechos de las mujeres. Entonces sabemos que es un trabajo difícil, sabemos que les está costando, pero estamos contentas de que estén haciendo el esfuerzo, de que se estén comunicando entre ustedes, de que estén generando redes que seguramente les va a servir también para su futuro y que se den cuenta también que además es un espacio que ustedes pueden continuar individualmente, que no nos necesitan a nosotras para estar allí, pero que sobre todo funciona cuando no saben cómo diseñar una política, funcionan para ver algunas lecciones aprendidas, funciona para compartir buenas prácticas que están resultando en lo que estamos haciendo, así que esperamos que lo disfruten, lo hayan disfrutado y lo sigan disfrutando. Bueno, esta clase nos vamos a enfocar en el contexto financiero con el que los estados trabajan o los presupuestos con los que los estados trabajan. Y entonces vamos a leer los indicadores de acceso a la justicia, legislación, planes nacionales, digamos, los grandes temas con los que evaluamos cómo se están ejecutando las políticas públicas en materia de las mujeres, las políticas sobre diversidad y violencia contra las mujeres, las políticas vinculadas a todos los temas que estamos abordando y que ustedes tienen en su guía de aplicación de la Convención de Belén do Pará, de aplicación de los indicadores. Vamos a ver un poquito más el contexto financiero. Ustedes ya saben, hemos visto que trabajamos los indicadores de manera vertical, pero también de manera horizontal. Esa manera horizontal que vemos, donde identificamos primero cómo se recibe el derecho, lo hemos hablado, si está establecido en una ley, en una norma de carácter legal, de carácter sublegal, cómo se ha ido desarrollando ese derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, desde el orden constitucional de la Convención de Belén do Pará hasta cómo vamos, algunos países todavía lo discuten, como por ejemplo Argentina, que está todavía en proceso de definición, si no me equivoco, es Argentina, cuál es el rango constitucional que tiene la Convención de Belén do Pará, si es rango constitucional, si es rango legal, para aquellos que y aquellas que somos abogados y abogadas, sabemos que hay toda una teoría del derecho internacional público que tiene que ver con los rangos de los tratados internacionales, pero a lo que vamos es que lo que queremos ver en la recepción del derecho es cómo esa estructura del Estado y cómo esos procesos se van dando para generar todo un sistema de legislación normativo que reconoce nuestro derecho a vivir libres de violencia, ¿no? Por un lado. Por otro lado también, y eso es lo que vamos a estudiar hoy, vamos a ver cuáles son el contexto financiero en el que se dan eh, estas políticas públicas. Y lo vamos a leer en clave de indicadores. ¿Por qué? Porque queremos ver qué es lo que el Estado hace, cómo lo diseña, cómo lo usa y hasta qué punto las organizaciones de mujeres, las mujeres convocadas
a opinar sobre estos puntos realmente tienen un espacio de participación con respecto a lo que atañe al presupuesto. Entonces, lo primero que vamos a identificar es que el contexto financiero básico y los compromisos presupuestarios son un eje transversal de todas las políticas públicas. Y lo que queremos aprender es a medir cómo ese contexto financiero podemos definir, cómo podemos evaluar si realmente ese presupuesto, ese contexto financiero está funcionando. Y está funcionando para las necesidades que tenemos por un lado, que es un poco el diagnóstico que nos dan los indicadores de resultado, pero también para realmente una programación eficiente de los planes nacionales, de las políticas públicas y del trabajo que estamos haciendo en términos de acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia. De mujeres víctimas de violencia por un lado, pero también de políticas públicas para prevenir la violencia por otro. Porque sí, lo aclaro porque a veces siempre nos quedamos un poco, y me pasa a mí inclusive, en pensar en el hecho ya a posteriori y no en el hecho preventivo, que es uno de los grandes desafíos de nuestra región y bueno, creo que es uno de los grandes desafíos globales. Entonces, lo primero que hay que identificar es que el contexto financiero lo vamos a leer de la misma manera que hemos leído verticalmente. Lo vamos a leer transversalmente, pero al mismo tiempo verticalmente en cuanto a indicadores de proceso, de estructura y de resultado. Y vamos a ir también tema por tema, y entonces vamos a empezar con los indicadores de legislación. Fíjense ustedes que es muy importante que esto lo entendamos, porque cuando pensamos que las políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres requieren presupuesto, siempre pensamos en un número como cuánto se presupuesta, cuánto dinero hay, cuánto dinero nos hace falta, bueno, cuando logramos llegar a ese punto, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto y antes de llegar a la definición de cuál es el proceso en el que se genera ese presupuesto, uno de los primeros elementos que tenemos que comprender es que para toda la región el asunto presupuestario, el presupuesto nacional y el presupuesto estatal es un asunto de ley. Fíjense ustedes, para quienes trabajan políticas públicas, pero también para aquellas personas que están trabajando en litigio estratégico, la asignación presupuestaria es un elemento fundamental. Y en todos nuestros países la asignación presupuestaria de naturaleza nacional se hace a través de leyes nacionales de presupuesto. Esas leyes nacionales de presupuesto son un instrumento para la determinación de cómo el Estado asigna el presupuesto. Y ese es un primer elemento que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y entonces vamos a tomar en cuenta algunos indicadores que ustedes tienen en su guía que nos permiten identificar en términos de legislativos cómo se diseña el presupuesto para atender las políticas de erradicación, sanción y sanción de la violencia contra las mujeres. Entonces yo les invitaría a que fueran a su guía y se darán cuenta que en la página, ya les voy a indicar el número de la página, denme un momento. Vamos a ver los primeros indicadores de contexto financiero básico y compromisos presupuestarios. Lo vamos a ver en la página, ¿qué página es esta? No puedo ver la página porque la cámara me la quita. En la página 42 de la guía. Fíjense que la pregunta que nos hacemos acá es si las leyes específicas de violencia tienen una asignación presupuestaria. Como sabemos, todas las leyes tienen un gasto, todas las leyes suponen, la aplicación de la ley supone, como lo hemos aprendido, un diseño no solo estructural, sino también un diseño de procesos y de medición de resultados que nos permitan identificar hasta qué punto la ley y el presupuesto está siendo asignada. Y una de las cosas que debemos, perdón que es una interrupción de mi hija, que está tratando de no hacer, de hacer silencio, perdón la interrupción, lo que tratamos es de identificar, bueno,
cómo está diseñado en cada uno de nuestros países, y esa va a ser la primera consigna. Cómo está diseñado en nuestros países la asignación presupuestaria que tiene que ver o que está relacionada con las políticas públicas dirigidas a erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. Esa es la primera consigna. Pero fíjense que si ustedes se dan cuenta, tenemos varios elementos. Nos preguntamos si la Ley Nacional de Presupuesto lo establece, si viene con presupuesto etiquetado, si no viene con presupuesto etiquetado. Algunas leyes, como las leyes de presupuesto de México, tienen etiquetamiento para todo lo que está referido al género. No sé en estos momentos si esa ley ha cambiado, si va a cambiar. Ya las compañeras y compañeros mexicanos nos contarán cómo se está dando ese proceso. Y cuando empezamos a detallar si esa legislación presupuestaria deriva en otras legislaciones, por ejemplo, en las leyes de los mecanismos nacionales de las mujeres o en leyes específicas ya referidas a, por ejemplo, la ley del Ministerio Público, el presupuesto destinado al Ministerio Público o el presupuesto destinado a los tribunales especializados o a los tribunales que tienen competencia en materia de género, quisiéramos empezar a determinar si podemos conseguir algunos elementos que nos hablen de políticas públicas, y eso lo vamos a vincular con el segundo bloque de análisis, que es el segundo bloque vinculado con planes nacionales o acciones dedicadas a erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta que tenemos un porcentaje importante de temas que deberían ser analizados a la luz del contexto financiero básico, pero que en general no lo conocemos, en general no es público y en general no tenemos herramientas para interpretarlo. Entonces, lo que queremos hacer con este ejercicio es empezar a familiarizarnos. El trabajo presupuestario es un trabajo profundamente complejo y la mayoría de nosotras y de nosotros no estamos familiarizados con este análisis, pero es importante que lo veamos, es importante que veamos cómo la legislación plantea los elementos presupuestarios, y vamos a ver también cómo los planes nacionales evalúan esos elementos presupuestarios. En los planes nacionales quiero que nos enfoquemos más en los indicadores de proceso referidos a el contexto financiero básico, y eso lo vamos a ver en la página, ya les digo, lo vamos a ver en la página, esta es la página 60, porque aquí en el proceso de los planes nacionales o de las acciones que se están implementando para erradicar violencia contra las mujeres es donde vemos el corazón, ya no solo en la designación de lo que tenemos, yo tengo un presupuesto asignado de tanto, sino que aquí en el proceso queremos saber cuánto de ese presupuesto ha sido destinado a los planes nacionales, cuánto del presupuesto del gasto público ha sido realmente ya no en la ley, sino en la práctica. ¿Dónde lo conseguimos? ¿Cuándo lo podemos ver? Vamos a ver en qué se gasta ese porcentaje, y fíjense que lo que nos preguntamos en los indicadores de resultado es, bueno, de ese presupuesto que se estableció como un porcentaje del gasto social para garantizar la vida libre de violencia, ¿cuánto se usó? Teníamos $100.000, $200.000, $300.000 $400.000, $500.000 balboas. ¿De cuánto hablamos y cuánto de eso se ejecutó en un plan nacional de violencia? Entonces, ¿eso qué nos hace? Nos hace buscar los informes que han presentado los organismos nacionales de la mujer, los mecanismos nacionales diciendo cuánto se ejecutó, pero también nos gusta hurgar un poquito en cuánto del presupuesto que fue dado a la Fiscalía se usó para erradicar la violencia. Entonces, la segunda consigna en este trabajo busca hacer un pequeño análisis de cómo, si lo buscamos y si lo podemos encontrar, cuál es el gasto destinado. Entonces ya buscamos las leyes,
Es la primera consigna, buscar las leyes donde se establece asignación presupuestaria. La segunda consigna es, en nuestro país, ¿qué conseguimos? ¿Cuánto de ese dinero fue asignado y a través de cuáles partidas presupuestarias? ¿Okay? Una última consigna va a ser analizar en materia de acceso a la justicia si conseguimos cuánto de ese dinero fue asignado para proteger a las mujeres que están en una situación de violencia. Esto vamos a hacer una pequeña revisión de la página 68 y vamos a preguntarnos si identificamos, bueno, ya les preguntaba yo a ustedes de acuerdo a la institución involucrada, pero vamos a ver si hay alguna, si conseguimos alguna partida presupuestaria que nos hable, por ejemplo, de monto asignado para o partidas asignadas para procesos de protección de mujeres que han sido víctimas de violencia. Entonces vamos a ver cómo estas tres consignas es un trabajo que nos obliga a revisar documentos que habitualmente no revisamos, a hurgar en mecanismos que habitualmente no utilizamos en nuestro trabajo cotidiano, pero nos permite tener una idea de cómo el presupuesto tiene un valor fundamental en realmente eso que decimos en la estructura, que reconocemos como un derecho, eso que decimos en la estructura, que reconocemos como la implementación de un plan nacional, en verdad cómo se está ejecutando en nuestros países, cómo se está ejecutando este año. En el año 2019 nos vamos a ver en la obligación de buscar normas del año 2018, probablemente normas e informes que nos refieren a ejecución presupuestaria del año 2017. Vamos a hacer este pequeño ejercicio, es un ejercicio que será obligatorio, pero precisamente por la falta de costumbre que tenemos de revisar estos materiales, lo que vamos a tener es 2 semanas para la evaluación de este ejercicio. Por favor, no teman en consultar, no teman en plantear sus dudas en el chat, en el foro de discusión, porque de eso se trata, de que aprendamos algo con lo que no estamos familiarizados y familiarizadas, pero que nos permita saber y determinar hasta qué punto realmente eso que declaramos como política, eso que declaramos como ley, tiene una consonancia con el presupuesto que le estamos asignando. Bueno, mis queridos alumnos y alumnas, muchísimas gracias por formar parte de este curso, este seminario. Esperemos que estén disfrutándolo y bueno, y ya nos veremos en la próxima clase. Saludos.